Hola, Noé. Hola, no sé qué se me salió acá. ¿Te ve? Yo no Hola, los veo. Hola, Ramiro, Ale. ¿cómo andas tú? ¿Cómo están? Hola, padre. Bien. Bien, bien, todo Ale, bien. Juan Carlos, María del Carmen, Ahora sí. ¿cómo te va? ¿Qué pasó? Mari, Lorena, ¿cómo anda Lore? Hola, Mari. Hola, padre. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien. Hola, Mari. Buenas tardes, padre, ¿cómo le va? Hola, Juan Carlos, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bien. ¿Cómo está el mate? ¿Está frío? Está bueno. Está bueno, está bueno. No se puede convidar ahora, lo único. Estamos complicados con la convidación. Directamente de la Pelu, Leticia le da la bienvenida. Hola, Noé. Buenas tardes. Hola, padre. Hola, ¿qué tal? Hola, Nico. Ale, ¿te pudiste conectar? Sí, acá estamos, no podía escuchar nada. Sí, acá estamos. Ay, qué bueno, Ale. Qué bueno, De la miralo, clínica. estudiante universitario, ahí Virome, apunte, vamos. Me motiva eso. Mirá, me dijeron que tenga la Biblia, mirá, yo la tengo acá. Vamos. Para que la voy a buscar. ¿Cómo estás, Santi, Ale? Bien, acá lo tengo al ladito. Hola, Santi. Santi. ¡Qué Grande bueno! Santi. Hola, Santi. Hoy va Así dedicado que a bueno. Santi. ¿Dónde Sí, estás? sí. Ale? Por eso no tengo la Biblia, no tengo nada. Con toda paz. Pero bueno, nos vamos a conectar para escuchar. Qué Qué bueno. lindo. Dedicado a Santi hoy, ¿eh? Mi vida. Bien, Sí. bien. Hermoso. Hola, Anita. Ale. Hola, Hola, amiga. acá estamos. Muy Mi bien. colaborador preferido, ¿cómo anda? Cansadito, porque todavía está bajo los efectos de la anestesia, está muy cansado. Mandale un bien. beso enorme, enorme, enorme. Bueno, le digo, va a estar escuchando. Besito, Santi. Besito. Besito, Santi. Saluda, genio. De la seño. La seño. La seña. Bueno, son las 19, Tato. ¿Te parece ir arrancando? Dale. Bueno, como hacíamos las últimas veces, los que puedan, porque sabemos que cada uno va haciendo de la vida lo que puede, y podemos dejar el audio en silencio y la cámara encendida, buenísimo. El audio en silencio, porfi, porque si no, a veces acopla y se meten ruidos de casa y demás. Yo acá las tengo a todas las chicas amordazadas para que nadie hable. Así que así arrancamos. Bueno, no sé si pudieron llegar a ver, pero yo mandé por Classroom y por WhatsApp un videíto cortito de estos motivacionales que andan dando vuelta por la red y que a veces en algún momento que uno lo ve como que le da un poquito de claridad, de lucidez. Y les preguntaba si estaban de acuerdo con vamos a habilitar ahí el chat, a ver quién pone alguna cosa por el chat, si estoy de acuerdo, brevemente sí, no, y brevemente un por qué. Aquí lo tenemos a Rubén que dice que sí, que lo vio. ¿Está de acuerdo Rubén? Bien, si alguno más lo vio y se anima a compartir algo, arrancamos de esa manera. Alguno había escrito por el Classroom también. Sí y no, pone María del Carmen, me gusta eso, ahí vamos con el debate. Andrea pone que sí, porque la dignidad es para todos. Me gustó mucho, pone Ana.
A María del Carmen la veo como escribiendo, así que estamos esperando la justificación, el porqué del sí, porqué del no. Sí, porque hay que saber percibir, pone María del Carmen. Bien, bueno, a ver si aparece alguno más, si no, avanzamos. El video en el fondo decía, Alejandro, ahí me están cayendo algunos, totalmente de acuerdo, lo vimos una vez al mes en la Noche de la Caridad. Muy bien. Lo vi, pero no estoy tan de acuerdo, dice Rubén. Sí lo vi, siento que hay que ser agradecido por todo, dice Claudia. Ver el vaso medio lleno, dice Nicolás. Una realidad de vida, sí lo vi, me gustó porque es una realidad de vida, Leticia. Ojalá siempre pudiéramos ser tan despiertos para valorar todo lo que hay en nuestra vida, dice Laura. Bien, valorar las pequeñas cosas, pone Mari. Perfecto. Este video, para los que no lo vieron, lo pueden buscar. Esto de reconocer que tenemos mucho más de lo que a veces en la vorágine y en la corrida de las cosas tenemos. Yo lo voy a dejar ahí picando y vamos a retomar esto cuando estemos terminando el encuentro. Vamos a retomar esto que dice el video, en especial lo del final. María del Carmen dice, no porque no puedo valorar mirando a lo que no tienen, no porque me parece que es muy individualista esta idea de, bueno, por ahí valorar por valorar y no por compararme con los que no tienen. Por esa línea creo que va María del Carmen. Bien, pero esta cosa de decir, bueno, hay mucho de lo que tenemos que a veces nos pasa de largo. Y desde ese lugar yo también adhiero. Ahora, vamos a dejarlo ahí como latente para el final del encuentro. Hoy vamos a trabajar principalmente con el tema de la Biblia y ver la escatología a lo largo de la Sagrada Escritura. Hay mucho del Antiguo Testamento que es necesario conocer por ahí el contexto histórico. Si yo me pongo muy denso o voy muy rápido y no se entiende por dónde va, le pido que me hagan una pausa, me pidan que haga una pausa y retrocedemos un poquito y decimos, pero comparto pantalla y le muestro, en el Antiguo Testamento vamos a tomar como 4 hitos del Antiguo Testamento. Yo puse, a ver, todas las referencias de la historia del pueblo de Israel muy antigua, de los primeros momentos de la historia de Israel, son como muy aproximadas, porque el dato histórico no es más que la fuente bíblica, y durante siglos la Biblia, mientras se iba gestando, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, tuvo grandes siglos de tradición oral, de un padre contándole a un hijo, de un hijo contándole a su hijo, y recién después se puso por escrito. Uno podría decir, bueno, mira, hasta el año 1000 a.C., para decir números redondos y fáciles, prácticamente no había textos escritos en el pueblo de Israel. Lo que teníamos principalmente era la tradición oral. Y entonces tenemos, allá por el 1850 a.C., arranca, entre comillas, todos estos temas, estos datos, con la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas que tenemos ahí en el libro del Génesis. Ese va a ser un hito. Después ya nos vamos a ir al siglo V a.C., ahí ya sí, la literatura judía está como mucho más aceitada, que es un personaje clave, que es Job. Por ahí te suena de haberlo escuchado, algo vamos a decir de Job, y sí aclaramos acá que es literatura sapiencial y didáctica. Ahí vamos a decir también algo. No podemos leer la Biblia, esto Claudio se lo cansa de decir miles de veces, como si todo fuera un relato histórico, ¿no? Acá hay literatura sapiencial, algo vamos a decir de esta literatura. Después vamos a saltar al siglo II a.C., y por último, casi a las puertas de la llegada de Jesús, el año 50 a.C. Esos 4 hitos nos van a marcar 4 momentos claves para entender cómo pensaba y cómo vivía el pueblo de Israel esto de la vida eterna, de la vida en abundancia, de la vida del más allá. ¿Hasta acá me siguen? Pulgar para arriba si estamos bien. Bien.
Miren, les voy a dejar de compartir pantalla acá y les muestro una herramienta que me parece que está buena para poder utilizar. Se los dije el otro día en el Classroom y en el WhatsApp. Hay una página que, esperen que esta no era, hay una página que es el tema de la Biblia online. Tener la Biblia en mi computadora y tenerla nos permite como muchas opciones que por ahí la Biblia papel no nos da tanto. Ahí voy a compartir pantalla. Si metés sobicain.org, Sociedad Bíblica Católica Internacional, encontrás la Biblia online. Acá en esta página de apertura, acá arriba, donde yo estoy moviendo, ves que dice Biblia online. Y entrás ahí, en esa página. Y te da la opción de buscar la Biblia latinoamericana, en italiano, en francés, en inglés, la del pueblo de Dios. Y una vez que tenés la Biblia ahí desplegada, buscás por libro, por ejemplo, el Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 4, que es el que vamos a leer nosotros. Y tengo la opción de tener la Biblia online para cortar y pegar, para no tener que andar tipeando, para muchas de las opciones para buscar mucho más rápido y demás. Vamos con el primer personaje que decíamos, el tema de Abraham. Vocación de Abraham, Dios que lo llama a Abraham. Le dice, deja tu tierra natal, la casa de tu padre, y ven al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Abraham partió, como el Señor lo había ordenado, y Lot, que era su pariente, fue con él. Y ahí podríamos seguir leyendo y conociendo la historia de Abraham. ¿Qué nos muestra esta historia? Dios bendiciendo y maldiciendo. Por lo tanto, hay un premio y un castigo. Haces las cosas bien, Dios te premia. Metes la pata, Dios te castiga. ¿Qué mirada tenía el pueblo de Israel en ese momento? Que no había más vida después de esta vida. Y que Dios premiaba y castigaba acá en la tierra. Por lo tanto, si tu mujer era enferma, si no tenías una buena cosecha, si tu ganado no estaba bien, si era estéril tu esposa, si se te enfermaba o se te moría un hijo, bueno, algo habrás hecho, frase espantosa, pero que estaba ahí en el quehacer del pueblo de Israel, entonces Dios te está castigando. Por otro lado, todo lo contrario. Si tenés un buen ganado, si tuviste una buena cosecha, si tenés buena tierra, si tu mujer es una mujer fértil, ¿sí? Bueno, entonces Dios te está premiando con hijos, con tierra, con ganado, acá. El premio y el castigo es acá. Esto lo vivió el pueblo de Israel y lo tenía como metido hasta la médula. En la otra cita que yo les pongo de compartir pantalla, se va a ver con claridad el capítulo 30 del libro del Deuteronomio. Tenemos una cita que es, pero con mucha claridad, esto que estoy diciendo. Fíjense lo que dice del versículo 15 en adelante. En la Biblia de Jerusalén lo plantea como los dos caminos, esto de premio y castigo. Mira, yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Queda como bien claro en este versículo. Si escuchás los mandamientos de Yahvé tu Dios, que yo hoy, que yo te mando hoy, amando a Yahvé tu Dios, siguiendo sus caminos y guardando sus mandamientos, preceptos y normas, vivirás y te multiplicarás. Premio. Yahvé tu Dios te bendecirá en la tierra, acá en la tierra, en la que vas a entrar por tomarla por posesión. Pero si tu corazón se desvía y no escucha, si te dejas arrastrar y postrar ante otros dioses y darles culto,
yo os declaro hoy que pereceréis sin remedio y que no viviréis muchos días más, y sigue el texto. Premio y castigo acá. Vos tenés la opción, y esto sigue metido, enraizado muchas veces en el cristianismo. Estamos hablando de esto, es año 1850 a.C. Estamos hablando de esto de la época de los patriarcas, antes del Éxodo, que es 1250 a.C. Dios premia y castiga acá. ¿Hasta acá me siguen? Primera idea, entonces, primer hito para poder tener en cuenta. Siglo V, hasta el siglo V, que es el libro de Job, hasta el personaje que es Job, va a seguir esto así. Pasaron siglos y siglos, y el pueblo de Israel tenía esta mirada. No hay más vida que esta vida, y Dios premia y castiga acá. Me porto bien para tener la bendición. En tierras, en hijo, en ganado, multiplicarme, mujer fértil. Me porto mal, castigo, enfermedad y demás. Si recorres el Nuevo Testamento, más de una vez se le aparecen a Jesús y le preguntan: che, mirá, te traemos este enfermo. ¿Quién cometió el pecado, él o sus padres? Hasta la época de Jesús todavía estaba metido esto de que la enfermedad venía asociado al pecado y al castigo de Dios. Les quiero presentar un texto que, para los que nos gusta un poquito la Biblia, no tiene desperdicio. Se lo muestro así y después les digo el nombre. Se llama Los libros y la historia de la Biblia. Si te gusta un poquito lo bíblico, bueno, mirá, hacete una inversión, no es muy caro. Es del padre Luis Heriberto Rivas, es un sacerdote biblista de los más reconocidos en la Argentina. ¿Qué hace el padre Rivas? Hace un recorrido sobre el contexto histórico de cada libro del Antiguo y del Nuevo Testamento. No tiene desperdicio, es valiosísimo y no es un rebodoque. Con 223 páginas resolvió tener un pantallazo general de todos los libros, del tema de lo que tratan y de los momentos de la historia del pueblo de Israel, del Antiguo y del Nuevo. Allá por la página 121 se mete, perdón, a la 102, se mete con el libro de Job. Y va a hablar de este personaje y de este libro. Primero vamos a decir una cosa de este género literario, que son los libros didácticos o sapienciales. En la página anterior dice el padre: la literatura sapiencial apareció con Salomón y fue muy apreciada en la sabiduría de los paganos. ¿Qué habla de la literatura sapiencial? Dice lo siguiente para el final: la verdad de estos libros no se debe buscar en la precisión histórica, sino en la enseñanza. La verdad de estos libros no se debe buscar en la precisión histórica, sino en la enseñanza. ¿Qué nos importa de estos libros? Si existió o no existió Job, no nos importa eso. Nos importa la enseñanza que nos deja. El punto está en descubrir cuál es el mensaje que está detrás del libro de Job. No importa que exista o no exista. Y lo más probable, que es como es literatura sapiencial o didáctica, es que sean personajes, situaciones que se crearon para dejar un mensaje, que se inventaron para dejar un mensaje. ¿Qué es importante de este libro de Job? Job es un gran tipo, un justo, pero que le pasa de todo. Va a decir Rivas que de todos los libros sapienciales es el más importante, por dos cosas. Primero, porque lo hace con un arte literario muy bueno, él dice que es magistral, y segundo, porque toca un tema trascendental para el ser humano, que es el sufrimiento del hombre justo. Hasta acá, si vos eras justo, Dios te premiaba. Entonces, ¿cómo es que el hombre justo también sufre? Este es el tema de Job. Y lo interesante para nuestro curso es que Job plantea el tema, pero no lo resuelve. Yo suelo decir que Job patea el tablero de esta lógica de premio-castigo, y deja picando ahí la pregunta para más adelante. Bueno, ¿qué le pasa a Job? Es un hombre justo, dijimos, una persona intachable, dice Rivas, pero que pierde a sus hijos, su riqueza,
su salud, y entonces está en la mayor de las desgracias, cosa que no podría pasar, según la lógica de los patriarcas. Si sos bueno, Dios te bendice. Entonces, hasta los propios amigos de Job le dicen, dale, Job, vale, a nosotros no, careteala en el barrio, en la verdulería, qué sé yo, pero a nosotros que te conocemos de chiquito, no. Algo hiciste, contanos qué hiciste. Así que no solamente acá, con el peso de lo que le está pasando, sino que como la lógica es premio castigo, hasta los propios amigos le dicen que él tiene que contar que no le metió la pata. Bueno, hay una serie de discursos, y por último, habla Yahvé. Yahvé es el que responde. Y el discurso de Dios no da una solución. Habla de la grandeza de la creación, dice Rivas, en un tono medio desafiante. Bueno, en el contexto en el que se escribió este libro, que es a la vuelta del destierro a Babilonia, un momento de crisis importante del pueblo de Israel, que muestre esto de un Dios que es creador, que tiene grandeza y demás, tiene mucha lógica. No nos vamos a meter en esto para no aburrir, pero tiene que ver con el contexto literario. En ese contexto también se escribió, por ejemplo, el relato de los 7 días de la creación, el primero que encontramos en la Biblia, ¿no? Bueno, no es casual que aparezca de esa manera. La situación de Job no es suficiente para poder pedirles razones a Dios, dice. Job ignora que su sufrimiento no se debe a un pecado, sino a una prueba que ha sido sometido. Y el libro de Job, dice Rivas, deja 2 enseñanzas. Estas son las 2 enseñanzas. La primera es que la sabiduría de Dios supera los razonamientos de cualquier ser humano, y no se le pueden pedir razones a Dios. Mira, por Dios nos quiere algunas cosas, nos escapa. Es mucho más de lo que podemos entender. ¿Se acuerdan en el primer encuentro? Hablamos de esto de misterio, que es mucho más grande de lo que podemos entender. Primer mensaje. Entonces, a veces pedirle razones a Dios es como, bueno, mira, por más de que te la explique, se nos va a escapar. La segunda, súper importante, es que el sufrimiento humano no está necesariamente ligado al pecado. Por lo tanto, el libro de Job patea el tablero y dice, pará, diría Fantino, podés ser un justo y sufrir. Esto de que Dios premie y castigo acá en la tierra no tiene por qué ser así. Y hasta acá llega el libro de Job. Volvemos a la plaquita anterior y vimos entonces, primer momento, premio y castigo. En Abraham, en los patriarcas, hasta el libro de Job, y siguiendo después del libro de Job, porque el libro de Job no lo resuelve, pero deja la pregunta de decir, che, pará, hay alguien que es bueno y igual sufre, y le pasan cosas malas, y no está relacionado eso con que haya cometido un pecado y que Dios lo esté castigando. Recién hay que pasar hasta el siglo II antes de Cristo, en la época del libro de los Macabeos, para poder avanzar un poquito más. Y si avanzamos en el libro de Rivas, está en PDF, si alguno lo quiere, después me escribe por privado y yo se los puedo compartir. No hace falta que lo compren, pero obviamente que siempre yo soy de los que le gusta tener el libro. Allá por el siglo IV a.C., el pueblo judío va a estar dominado por los griegos. Al principio va a estar todo bien, pero después, cuando Alejandro Magno muere, se divide en el territorio y empieza a haber una persecución importante. A tal punto que los griegos toman el templo de Jerusalén y lo dedican al dios griego Zeus. Y ahí se da una primera reacción de los macabeos, de Judas Macabeo, que lo que hace es hacer una guerra mediante la lucha armada, obtiene la liberación de Jerusalén y consigue recuperar el templo, y entonces se hace lo que se llama la rededicación del templo. Allá en el año 164, los judíos vuelven a dedicar el templo a Yahvé, lo purifican y dedican el templo a Yahvé. Esto hoy lo siguen festejando, es lo que se llama la fiesta del Hanukkah,
por ahí viste que prenden muchas velitas. Bueno, la fiesta del Hanukkah es esta rededicación del templo de Jerusalén. Y tiene que ver con esta época post-conquista de los griegos, la época de los macabeos. El segundo libro de los macabeos plantea una situación distinta a este contexto. ¿Y qué es lo que pasa en el segundo libro de los macabeos? Aparece que, bueno, esa persecución que hubo y la forma con la que consiguieron la reedificación del templo tuvo cuestiones no muy santas. Entonces el autor de 2 Macabeos dice que la persecución en realidad es un castigo por los pecados que el pueblo cometió. Volvemos a esta lógica de premio y castigo. Pero ahora va a aparecer una figura distinta, que es la figura del mártir. En vez de ir a luchar para conquistar Jerusalén y reedificar el templo, va a aparecer el tema del martirio. Y va a decir que por eso se detiene en la narración de los mártires, de aquellos que mueren por la fe. Relata la muerte de los que no se defendieron un día sábado, por ser el día santo, el día sagrado, y presentándolos como verdaderos mártires. Y acá se genera una figura muy importante, que es el martirio en el Antiguo Testamento. Ahora la pregunta es la siguiente: si Dios premia y castiga acá en la tierra porque no hay vida en el más allá, entonces ¿cómo va a premiar a estos que murieron por la fe si no hay vida más allá? Y entonces aparece en el pueblo de Israel en esta época, siglo II a.C., la idea de que tiene que haber más vida después de esta vida. Pero fíjense que estamos hablando recién siglo II a.C. ¿Qué es lo que aparece? Que el martirio, esto de morir por la fe, es mejor que ir a la guerra para volver a recuperar el templo y hacer negociaciones y alianzas con los griegos y demás. Es preferible sostenerse en la fe, aún perdiendo la vida, que, bueno, ir a la guerra o que haciendo alianzas con los judíos, con los griegos. Pero bueno, aparece esta figura del martirio y va a aparecer esto de la resurrección. Y esta idea de que tiene que haber más vida después de esta vida. Se está por cortar, así que hago una pausa acá. Cuando nos vuelvo sobre esta idea, que estaríamos en el punto 3 de la escatología en el Antiguo Testamento. Cortamos acá y volvemos. No hay nadie en la sala de espera. Estamos todos. Bueno, arranco entonces, retomamos. Entonces, estamos en la época de ya casi siglo II a.C., la época del periodo helenista, de que los griegos dominaban en el pueblo de Israel, y estos personajes de los macabeos. El primero de los macabeos decía entonces que para detener la persecución había que hacer cualquier cosa, luchar, incluso el día sábado, tener alianzas con los griegos y demás. 2 Macabeos presenta otra cosa distinta. El martirio es la figura. Es mejor morir por la fe que hacer cualquier alianza y cualquier cosa. Y añade que los justos van a resucitar. Hasta ese momento entonces no había mirada del más allá. Es con 2 Macabeos en donde aparece esta idea de que, bueno, si yo muero por la fe, Dios me tiene que pagar, entre comillas, en algún lado, porque si no me puede pagar acá en la tierra, en algún lado está, porque si no, la verdad que no tiene sentido morir por la fe. Porque mientras estaba la lógica de premio y castigo acá en la tierra, bueno, yo me porto bien, Dios me premia teniendo una buena vida. Pero si yo me voy a morir por la fe, ¿a dónde voy a buscar el pago? Entonces, a partir de la época de los macabeos, ya se empieza a hablar en el pueblo judío de esta idea de que tiene que haber un más allá, de que tiene que haber una resurrección para los justos. Dice, cierra Riva diciendo, ¿qué sentido tiene morir por la fe si después no hay ninguna retribución? 2 Macabeos es testigo de que en ciertos círculos del judaísmo ya se daba esta respuesta. Dios resucitará
a los que se murieron por una causa justa, y estos recibirán también el premio. Quiere decir que recién en el siglo II a.C., los judíos empiezan a mirar que hay una vida más allá de esta vida y dejan superada esta idea de que Dios premia y castiga acá. Aunque en ese momento la mirada estaba puesta solo en los justos. Volvemos a la plaquita que teníamos y tenemos que, dijimos, premio y castigo acá con Abraham y los patriarcas, Job que patea el tablero, los justos también pueden sufrir, 2 Macabeos que ya mete la fe en la resurrección por el tema del martirio, tiene que haber más vida para que los que mueren por la fe tengan su retribución, y ya nos vamos al libro de la sabiduría, 50 años antes de Cristo, en donde el judaísmo ya no solamente afirma la resurrección de los justos, sino que dice que todos van a resucitar al final de los tiempos y que hay que esperar hasta el fin del mundo, en donde Dios va a restaurar su reino. De un librito que se llama El hombre, un misterio, que es una antropología de un sacerdote salesiano, Ítalo Gastaldi, les comparto un texto que después igual se los paso por Classroom como fotocopia, que hace una gran síntesis de esta plaquita. Dice, durante mucho tiempo el horizonte de la promesa bíblica no traspasaba los límites de la vida presente. Dios sancionaba el bien y el mal con premios o castigos temporales y colectivos. Pero la experiencia, el sufrimiento de los justos, provocó la crisis de esta doctrina tradicional. El libro de Job y el Eclesiastés plantean crudamente el problema, pero no logran despejar la incógnita del más allá. Qué fuerte habrá sido la fe en Yahvé para que siguieran alabando a Dios que salva de la muerte a pesar de la desesperanza. Esa expresión es buenísima, ¿no? Qué fuerte la fe de Job, que aún en esa situación, aún sin pensar en un más allá, siga sosteniendo esa fe y esa esperanza en Yahvé. Asesorados por los profetas, descubrieron que Yahvé también podía invadir el dominio del Sheol, del infierno, la morada de los muertos. Vamos a meternos con esto en el último encuentro, y arrancar a los hombres del reino de la muerte. A través de la reflexión teológica provocada por los acontecimientos de la guerra de los Macabeos, inspiradas por Dios, llegaron en el siglo II a.C. a la fe en la resurrección de los muertos, que hallamos también en el libro de Daniel. Por respeto a sí mismo, por fidelidad de su alianza, Dios no puede abandonar en la morada de los muertos a los que murieron en honor de su nombre, a los mártires. En general, pensaban que solo los justos resucitarían y que volverían a vivir en este mundo, aunque en un reino definitivo. Finalmente, el libro de la sabiduría, 50 años antes de Cristo, también afirma la supervivencia individual después de la muerte, tanto de justos como de pecadores. Algunos seguían pensando que la resurrección estaba reservada para el final de los tiempos. Por lo tanto, se da una evolución impresionante en el pueblo de Israel, de no pensar en que hay más vida que esta y que no hay vida más allá de esta vida, a sostener casi lo que sostenemos nosotros, que hay resurrección para todos, que hay un reino nuevo y que será el final de los tiempos. Cuando yo me puse a estudiar esto dije, pará, ¿y dónde está la novedad de Jesús? Porque decime si no es verdad que uno diría, yo pensé que la resurrección venía con Jesús. Yo pensé que la novedad de Jesús era la resurrección. Sin embargo, los judíos ya creían en la resurrección, y es más, dentro de todos los grupos religiosos que había en la época de Jesús, solamente había un grupo que negaba la resurrección de los muertos, que eran los saduceos. Después todo el resto de los grupos religiosos en la época de Jesús creían en la resurrección. Entonces, ¿dónde está la novedad de Jesús? Y esa es una de las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué diferencia trae la Pascua de Jesús? Bueno, si nos quedamos hasta acá, ninguna. Entonces, bueno, hagámonos judíos, porque la verdad, ¿cuál es la novedad? ¿Qué es lo que trae de nuevo nuestra Pascua? Si los judíos antes de Cristo ya creían en todo eso.
Algo de todo esto tiene que ver con lo del video del principio de la clase. Comparto pantalla y me voy a la siguiente placa. Y la novedad tiene que ver con el reino. Lo que Jesús va a anunciar durante mucho tiempo, gran parte de todo su anuncio tiene que ver con el reino. Si agarrás el Evangelio de Marcos, e incluso este Evangelio está asociado con el miércoles de ceniza, fíjate que conviértase y crean en la buena noticia y crean en el Evangelio, es una de las dos frases posibles que dice el cura cuando nos tira la ceniza en la cabeza. Polvo eres y al polvo volverás, y conviértete y crea en el Evangelio. Si agarrás el Evangelio de Marcos, te vas a encontrar que hasta el capítulo 1, hasta el versículo 14, Jesús no dice ni una sola palabra. Y lo primero que va a decir es esto: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. El tiempo que se cumplió, bueno, el tiempo de la espera del Mesías, el reino de Dios está cerca. Este Dios lejano allá se hizo hombre, se hizo uno y está acá entre nosotros. El reino de Dios está entre medio de nosotros. Y te vas a encontrar con cientos de miles de parábolas en donde Jesús explica el reino de los cielos. El reino de los cielos se parece a, por ejemplo, todo el capítulo 13 de Mateo es interesantísimo. Vas a tu Biblia y te vas a encontrar con un montón de parábolas del reino. La parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la perla, la parábola de la levadura en la masa, el grano de mostaza. Bien. Nos vamos a encontrar con un montón de parábolas. Una de las parábolas es esta de los obreros que van a trabajar a la viña y que lo van llamando a distinta hora. Mateo 20, del 1 al 16. Una parábola interesante, porque todos reciben la misma paga al final del día, y que incluso hay un cierto debate. Buscate después esa parábola, léanla un poco ahí, y es interesante esa parábola porque nos muestra que el reino de Dios tiene otra lógica distinta a la de los hombres. Che, pero si yo trabajé 2 horas y el otro trabajó 8, ¿por qué yo que trabajé 8 voy a cobrar lo mismo que el otro que trabajó 2? Bueno, el reino de los cielos tiene otra lógica. El reino de los cielos también es interesante verlo en esta otra cita que les comparto, que es la de Marcos, en el capítulo 4, versículo del 26 al 29. Es la parábola de la semilla que crece por sí sola. Después ustedes búsquensela con detenimiento y léanlo más tranquilos. Dice, también decía, el reino de los cielos es como un hombre que echa un grano en la tierra. Duerme o se levanta, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. Por lo tanto, el reino crece. Sin que vos y yo hagamos nada, el reino de los cielos crece, porque es don, es un regalo de Dios. La tierra da fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, luego trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz porque ha llegado la siega. El reino de los cielos crece por sí mismo. Pero si mirás la nota al pie que tiene el texto, dice, el reino de Dios incluye en sí mismo un principio de desarrollo, una fuerza secreta que lo llevará hasta la total perfección. Está dentro del mismo reino. Por más de que vos hagas lo que hagas, el reino crece. Sin embargo, Dios quiso que no sea solo el reino de los cielos don, regalo, que crece por sí mismo, sino te quiso comprometer a vos y a mí, y entonces también quiso que sea tarea. Y fíjate que esta parábola, Marcos la cuenta antes de la parábola del grano de mostaza, que también muestra que el reino va creciendo por el trabajo de un hombre que planta un grano de mostaza.
En Mateo, si lees esa parábola, Mateo 13, viene pegada la de la levadura en la masa. Una mujer que pone levadura, un poquitito, 50 gramos sobre 1 kilo, sobre 1000, para hacer pizza, si no me equivoco, esa es la proporción. Bueno, un granito de mostaza, el más chiquitito de las hortalizas, que se termina siendo un arbusto. Ese reino que crece con los pequeños gestos, las pequeñas acciones que también vamos haciendo. El reino es Dios, es don y tarea. Es un regalo de Dios, es don, y al mismo tiempo Dios quiso que nosotros nos comprometamos con ese reino, que con nuestros pequeños gestos también hagamos que ese reino crezca. ¿Hasta cuándo? Bueno, si te vas a Mateo 13, ahí hay una parábola, que es la parábola del trigo y la cizaña. Un hombre que tenía un campo, planta trigo, pero viene el enemigo y planta cizaña. Y entonces vienen los empleados y le dicen, ¿arrancamos la cizaña? No, pará, porque arrancando la cizaña podés arrancar el trigo. Esperemos a la cosecha. Y ahí separaremos el trigo de la cizaña, el granero y la cizaña yuyo, que no sirve, se quema porque no tiene ningún sentido. Bueno, ahí Jesús está mostrando esto. Hay un inicio del reino, su llegada, el momento en donde se planta la buena semilla. Hay un final en el reino, cuando llegue el momento de la cosecha, la segunda venida. Y entonces ahí este reino de los cielos llegará a su plenitud y se separará el trigo de la cizaña. Mientras tanto, convivimos con trigo y cizaña. Y es nuestra época, mientras tanto. Entre la primera y la segunda venida de Jesús estamos en este mientras tanto de trigo y cizaña. Que yo te aseguro que hay más trigo, pero que tiene mejor prensa la cizaña. Entonces, si agarrás el diario, te vas a encontrar con que parece que hay un montón de cizaña, porque la buena noticia no garpa, y no hay quien ponga plata para promocionar buena noticia, pero cada madre como Alejandra que está ahí sosteniendo a su hijo, porque cada uno de los que se levanta a laburar, porque cada uno de los que hace su aporte al reino de los cielos, hace que este reino crezca y haya más trigo. Esta es la prédica de Jesús, el reino de los cielos. Y hasta acá nos quedamos con, bueno, la resurrección, sí, está todo muy bien, pero no hay ninguna diferencia entre lo de Jesús y lo del Antiguo Testamento. Y los quiero llevar a 2 citas más, y con esto vamos cerrando, que tiene que ver con el propio Juan Bautista. Mateo, en el capítulo 11, plantea una situación particular. Juan está preso por esta denuncia que hace de Herodes, y desde la cárcel manda a sus seguidores a que pregunten si Jesús es el Mesías. El propio Juan Bautista manda a sus seguidores a la cárcel. Mateo 2:5. Mateo 11, 2:5. Juan desde la cárcel había visto hablar de las obras de Cristo. Envió a sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? El propio que saltó de alegría en el seno cuando María fue a visitar a Isabel, dudando de si Jesús era el Mesías. Porque, bueno, ¿qué Mesías esperaba Juan? Uno que venga a cortar cabeza. El hacha está puesta en la raíz del árbol, el árbol que no dé fruto, ¡za!, será arrancado y quemado en el fuego. Y el propio Juan duda y manda a los discípulos. Jesús le responde, escuchen y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y se les anuncia a los pobres la buena nueva. Dichosos aquellos que no hallen escándalo en mí. Es el propio Jesús el que le responde a Juan, mirá los signos del reino. El reino ya está acá. El reino, que era algo que esperaba el pueblo de Israel
para en algún momento, cuando venga el Mesías, el reino ya está acá entre medio de nosotros. Es lo que en escatología decimos tensión escatológica. Ya, pero todavía no. Les muestro una cita del Catic, 672. El reino de Cristo, presente ya en su iglesia, sin embargo no está todavía acabado. Y sigue ahí el punto del Catic. Presente ya el reino, aunque todavía no está completo. ¿Qué creemos nosotros y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la novedad de Jesús? Esto que decimos, la tensión escatológica. Ya está el reino presente, pero todavía no. Tengo a todos sin imagen. ¿Me siguen o tengo problema de internet? ¿Se escuchó bien? Sí, sí, se escucha bien, pero por ahí aparece una imagen que tenés bajo. La señal. Sí. Sí, Telecentro estaba haciendo de lo suyo hoy por casa. Bien, quiero que se queden con esta idea. Ya, pero todavía no. ¿Cuál es la novedad de Jesús? Que ya vivimos en el reino de los cielos. ¿Cuál es la novedad de Jesús? Que ya estás resucitado. ¿Cuál es la novedad de Jesús? Que ya estamos en el cielo, aunque todavía no esté completo. Te pregunto y me pregunto, ¿se nos nota? Qué poquito, ¿no? A veces. Ya estamos en el cielo. ¿Viste el video? El video del principio, el video de estos días. Bueno, mirá, dice el final, viví como si estuviéramos en el cielo. No, mentira, ya estamos en el cielo. Yo no estoy de acuerdo con nada con ese video, porque ya estamos en el cielo, aunque no estamos completamente en ese cielo definitivo, total. Esta es la novedad de Jesús, que ya tenemos ganado a la puerta del cielo, que ya tenemos la llave, que ya estamos salvados, que no va a cambiar nada, absolutamente nada, porque ya Jesús pagó todo lo que tenía que pagar. Lo único que nos falta es transitarlo, pero ya estamos en el cielo. Bueno, a veces nos cuesta, ¿no? Alguien pone ahí, sí, Rubén pone, bueno, nos falta morir. Sí, bueno, nos falta vivir mucho, porque la vida es un don, y transitar ese paso más, ese segundo parto, diría el padre Mamerto Menapache, para que como en el primer parto hubo muchos que nos esperaban y que nosotros lloramos y ellos reían de alegría cuando escucharon nuestro llanto, dice Tristeza y Alegría, una hermosa reflexión que les comparto después para el final. Bueno, en el primer parto los papás esperamos al bebé llorar, porque quiere decir que respira, que está vivo. Bueno, en el segundo parto, que es la muerte, los que se quedan acá se quedarán llorando y los que parten se van con la alegría, porque ya estamos resucitados, porque ya estamos en el reino de los cielos. Esto es lo que celebramos en cada Pascua, en cada misa, en cada domingo de misa. Esto es la novedad de Jesús. No estamos acá esperando, gimiendo y llorando en un valle de lágrimas, padece esta vida porque después Dios te regala la vida eterna. No, no, es ya te está regalando el cielo acá en tierra. Diría el padre Daniel Molina, en algún momento decía esto, cuando se iba de retiro, que volvía y la madre le decía, bueno, ahora que se te note, ¿no? Y es interesante, bueno, ahora que se nos note que ya estamos resucitados, que vivimos como resucitados. Si viviéramos con esta certeza, de esta esperanza, bueno, seguramente a veces miraríamos algunas cosas de la vida con otro tono. Se los digo y me lo digo, por sobre todas las cosas. Bien, bueno, abrimos el chat por si hay alguna pregunta, alguna cosa para decir, alguna novedad, algún comentario, algo para agregar, y si no vamos cerrando esta parte, hacemos un reconto. Ahí pone Rubén, la muerte
que el padre Fernando explicó la muerte como un segundo parto, totalmente, es la reflexión esta del padre Mamerto, hoy se las comparto cuando terminamos, esto de, bueno, esta bisagra entre esta dimensión de la vida y esta vida que continúa, con la certeza de que ya estamos resucitados, ¿no? No tengo que esperar otra cosa más. Preguntas, dudas para aclarar, para decir, para acotar. A ver ahí. Bien, sí, Claudia agrega, obviamente esto que hablábamos en el primer encuentro, resucitamos con un cuerpo glorioso, espiritual, pero cuerpo al fin, ¿no? Bueno, en este momento, en este entretiempo de tribu y cizaña en el que vivimos, seguimos viviendo, pero con la diferencia de no esperamos una vida más allá, sino que ya tenemos esa vida en esta vida presente. Había un filósofo que decía que los cristianos eran como la avestruz, Nietzsche, pero que en vez de poner la cabeza abajo de la tierra, la ponían allá arriba de las nubes, y entonces estaban viviendo como en el cielo. Bueno, si eso es hacernos vivir como resucitados, bienvenido. Si eso es desentendernos de las cosas de este mundo, obviamente que no, porque hay que hacer que este reino en el que vivimos sea un reino de justicia, de amor y de paz, y que se note que ya estamos en el reino. A ver, ¿hay alguien más en el chat? ¿El sufrimiento tiene que ver con premio y castigo? No, de ninguna manera. El libro de Job ya lo plantea, nada que ver. El sufrimiento no tiene que ver con el premio y castigo. El sufrimiento es parte de lo que nos toca en este entretiempo de trigo y cizaña. Ahora, mirá cómo podemos encontrar una respuesta al sufrimiento si tenemos la certeza de que ya estamos salvados, de que ya estamos resucitados, de que ya estamos viviendo en el cielo. Obviamente que nos duele. Volvemos a Jesús llorando la muerte de su amigo Lázaro. Obviamente que nos duele, obviamente que nos da angustia, pero también nos da una certeza. La diferencia entre lo que pensaban los judíos con nuestra esperanza, que estamos esperando la segunda venida de Cristo. Ojo, los judíos también esperaban la llegada de un Mesías que iba a restaurar el reino. La diferencia no es que estamos esperando algo, es que ya lo estamos viviendo. O que se nos tendría que notar que ya lo estamos viviendo. La diferencia es que el reino de los cielos ya está presente. El propio Jesús lo dijo. El reino está cerca, está acá caminando entre ustedes. El reino está germinando, está creciendo entre ustedes. Este reino de justicia, de amor y de paz que viviremos plenamente después de la segunda venida de Jesús, ya lo tenemos entre nosotros. No es sufrir ahora porque total Dios te da una vida eterna. Es un reino de los cielos acá y ahora. Dios te está dando el cielo acá y ahora. La resurrección acá y ahora. ¿Cómo linkeás esto con lo que refiere el video? Bueno, lo linkeo con esto de que el video decía, viví como si estuvieras en el cielo. No, viví como nada. El cómo es hagamos de cuenta que. No, nosotros tenemos la certeza de que ya estamos en el cielo. Lo que pasa es que no nos las creemos. De la misma manera que no nos las creemos que Jesús está en la Eucaristía muchas veces, porque si no, no podríamos pasar. Pasamos por adelante, tenés a Dios ahí adelante. Te lo digo así y decís, bueno, pará. Pero a veces no terminamos de creer lo que decimos que creemos. Digo, en primera persona, ya estamos en el cielo. No hagamos de cuenta que viví como si estuvieras en el... Como si, no. Ya estamos en el cielo. Me voy a cansar de decirlo, el ya, hasta que se nos clave en la médula. El reino ya está entre nosotros. Obviamente que tenemos que poner de nosotros para un reino de justicia, de amor y de paz y todo lo que estamos diciendo. A ver si me quedó algo ahí pendiente.
Julia había puesto como catequista de adolescentes, ¿de qué manera explicitamos este misterio? Tiranos algún tip. A ver, una de las cosas es empezar a ayudar a los chicos a ver la mitad del vaso lleno. Yo en esto sí, mira, hay un tipo que se llama Juan Pablo Guerra que habla de la comunicación y que tira una cosa que es muy interesante, que es empezar los encuentros con que los chicos puedan compartir una buena noticia de lo que les pasó en el último tiempo. Vivimos en un mundo en donde la cizaña tiene el mejor jefe de prensa. Agarrás cualquier canal de tele, de noticia, de radio, de diario, de lo que sea, y tenés 1000 mensajes de cizaña. Ahora, el padre que se levantó a las 4 de la mañana, se tomó 10 bondi, el tren le paró, fue a laburar, se levanta a la madrugada a tomarle la fiebre a su hijo, el laburante, el que reza, ese no tiene ni 2 centímetros. Entonces, empezar con descubrir que hay muchas buenas noticias y que hay mucho bien en este reino que ya estamos viviendo, que no es bueno, el sufrimiento para más adelante. Por ahí es un lindo ejercicio para hacer. Registrar lo bueno que me va pasando. Y poder ayudar a esto, decir, bueno, mirá, Dios está presente detrás de todo esto, ¿no? En esto de que ya estamos viviendo este reino acá. Pone Andrea para restaurar el reino, que está aquí totalmente. La segunda venida sería personal. Ya nos vamos a meter en esto del juicio la semana que viene, ya que estoy viendo lo de la semana que viene. Voy a tirar algo fuera de lo tradicional. No puedo decir más que eso, pero para que algunos se enganchen la semana que viene, interesante, porque detrás de qué lógica tengamos de juicio, lo ponemos a Dios en algún lugar o no. Y a mí no me va esta cosa de Dios con la botonera, del botón rojo o el verde. A ver, viene a ver, tiene todos los sacramentos, sí, iba a misa, catequista, ese yo, pum, botón verde, tobogán al cielo, o no, mira botón rojo y al infierno. Y Dios poniéndose en ese lugar me parece espantoso. Vamos a tratar de pensar otra lógica de juicio, otra lógica. No quiere decir que sea la única, pero sí tratar de mostrar otra lógica. La diferencia es que, a pesar del sufrimiento, disfruto la carta que Dios me da. Ahora yo estoy en el cielo y vivo ahora con Cristo. Totalmente, ahora ya en primera persona, no solamente Noelia pone, yo lo linkearía con el descubrir la misión que Dios tiene para cada uno, porque ahí está la felicidad y está el reino. Sí, está bien, no está mal. Yo, Esteban, no quiere decir que esto sea, mirá, para mí la misión que Dios tiene es que vos ames. ¿Cómo vos respondés a ese llamado de Dios? Ya está, listo, es tu decisión. Porque si no, esta cosa del manijazo de que Dios tiene pensado un plan y lo único que vos tenés que hacer es descubrirlo y andar preguntándole a Dios a ver qué es lo que tiene pensado para vos, porque si no vas a ser infeliz, y a veces es muy tortuoso esto, y más en la adolescencia. Te lo digo por primera persona. 20 y pico de años, soltero, estudiando teología. Uy, no sabés las cañas y el medio mundo. Vos no te vas a hacer cura, ¿no? Vos tenés que ser cura, ¿no? Pues si Dios te pensó para cura y no se cura, pará un poco. ¿Sabés qué liberador fue que me digan, che, mira, Dios te pensó para que ames? Después vos decidí cómo querés responder ese llamado de Dios. Y ahí, bienvenido. Dios te pensó para que vivas feliz en este reino que ya te regaló. Bien. Si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ya estaremos viviendo el reino. Estaremos no, en futuro no, en presente. Ya estamos viviendo el reino, en presente. Nos cuesta, pero ya estamos en presente. Bueno, no los aburro más porque falta poquito para que se termine y ya estamos cumpliendo la hora. Lo que quiero que te quedes para hoy, un par de cosas es, no siempre el pueblo de Israel creyó en una vida más allá de esta vida. El sufrimiento no siempre está ligado a el pecado y demás. Eso ya lo desterró el pueblo judío. Así que con nosotros estamos como a miles de años
de haber desterrado eso. El que sufre, le pasa algo, bueno, es lo que le tocó, pero no está ni un castigo, ni Dios, ni la cosa así medio gualicho por detrás. El pueblo judío ya creía en la resurrección, por lo tanto la resurrección no es la gran novedad de Jesús, la gran novedad de Jesús es el reino que ya está presente entre nosotros. Que tengan linda semana, comparto los textos y les vendí lo de la semana que viene, nos vamos a meter con el juicio. No lo vamos a perder. Esperamos. No lo tenemos al cura, pero por eso no vamos a dejar de bendecirnos, en esto de que bendecir es decir el bien, así que nos decimos el bien mutuamente y que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Linda semana, abrazo grande. Muchísimas Igual gracias. para todos, Chau, saludos. chau, bella semana. Gracias, Patito. Buena semana, gracias. Muchas Chau, gracias, chau. muchas gracias. Bendiciones, linda semana. Chao. Chau, chau.